Bueno, si no hay más preguntas, comenzamos entonces con la clase del día de hoy. Nos ubicamos nuevamente, estamos en la unidad 9, que hemos comenzado la clase pasada, vimos el concepto de estabilidad, vimos los distintos sistemas de estabilidad absoluta, de estabilidad relativa, vimos los supuestos de inexistencia de estabilidad, y también comenzamos a desarrollar el instituto del preaviso. Aquellos que puedan prender cámara y que no les interrumpa en lo que estén haciendo o en el ancho de banda, se los agradezco porque lo tengo a Pedro nada más como visualizándolo. Vimos también el instituto del preaviso del artículo 230, 231, 232 y 233 de la ley. Algo ya habíamos alcanzado a ver de preaviso porque tuvimos la necesidad de explicarlo cuando vimos periodo de prueba, cuando vimos algunos supuestos, así que solo hicimos un repaso, recordamos la cantidad de días. Vamos a terminar el instituto viendo algunas otras cuestiones que no habíamos alcanzado a dar o que no eran de la esencia de los temas anteriores. Ya marcamos la diferencia entre lo que es otorgar el preaviso y eventualmente pagar la indemnización sustitutiva de preaviso. O sea, son dos supuestos diferentes y vimos que tienen mucha incidencia porque cuando otorgo el preaviso, el cómputo del plazo es a partir del día siguiente que notifico, y cuando no lo otorgo y voy a pagar la indemnización sustitutiva, el cómputo es a partir del primer día del mes siguiente. Y ahí apareció este concepto que ya sabemos que es el que está en el 233, que es el que se denomina integración del mes de despido. O sea, si yo no preaviso, no otorgo el preaviso y extingo hoy 13, voy a tener que pagar estos primeros 13 días como días trabajados, a partir de mañana 14 hasta el 30 lo voy a pagar como integración del mes de despido, más 1 o 2 meses de indemnización sustitutiva de preaviso según lo que me corresponde en base a la antigüedad que tenga. Ahora bien, voy a avanzar un poco usando como guía la estructura del articulado de la ley contrato para ver algunos temas que han quedado del preaviso. Una primera cuestión que es común a las extinciones en términos generales, todavía no hemos visto los distintos supuestos de extinción, pero el concepto de la retractación es muy importante que ya lo fijemos. Si alguna de las partes manifiesta su voluntad extintiva, ya sea con causa o sin causa, y se la comunica a la otra, es decir, logra notificar esa decisión que ha tomado, el efecto de la extinción se provoca cuando el otro toma conocimiento. Esto lo vimos también en la clase pasada, no es cuando yo emito, sino que es cuando el otro lo recibe. Allí se perfecciona. Ahora bien, la pregunta es, ¿puede retractarse esa voluntad extintiva? El despido como tal, ¿puede retractarse? La renuncia como tal, ¿puede retractarse? En principio sí puede retractarse, pero para que tenga efecto la retractación como tal, necesita del consentimiento o conformidad de la otra parte. ¿Qué es esto? Si yo despido a alguien sin causa, empleador, le mando la carta documento y esa persona lo recibe, el despido está perfeccionado. Y si yo el mismo día emito otra carta documento donde digo que retracto el despido, el trabajador puede aceptarlo o no aceptarla la retractación. Entonces, si la acepta, tiene efecto de retractación y por lo tanto el despido no opera, pero si no la consiente, si dice no, yo no quiero aceptar su retractación, la extinción ha quedado configurada. Por eso es que es tan importante saber que es necesaria la conformidad o el acuerdo de las partes para que el efecto de retractación exista, si no, no lo hay. Ustedes podrán decir, sí, pero este es un caso medio atípico, o sea, ¿cuándo podría darse? ¿Cuándo podría necesitarse? Bueno, en la práctica van a ver que muchas veces o algunas veces esto se da. Les voy a contar ejemplos de casos prácticos. El trabajador tiene algún tipo de situación en el trabajo que lo incomodó, que no le gustó, sintió que no era valorado, lleva ya un tiempo trabajando, y enojado sale y va al correo y manda un telegrama de renuncia. Esto no es ciencia ficción, esto es casos concretos, ¿no? Manda un telegrama de renuncia. Expresa su voluntad por renuncia del 240. Bueno, al día siguiente, a esa noche, se queda charlando en su casa, fin de semana, el día lunes el empleador recibe el telegrama de renuncia, con lo cual la extinción opera a partir de ahí,
Y el trabajador que estuvo hablando con su familia, que vio los efectos que tenía renunciar, que no era tan sencillo un nuevo trabajo, etc., el mismo lunes comparece y le dice a su empleador, la verdad que fue un momento de calentura, dejemos sin efecto la renuncia. Yo voy a seguir trabajando. ¿Qué ocurre en eso? ¿Qué puede pasar? Y pueden pasar dos cosas, que el empleador diga, está bien, te acepto tu retractación, fue un momento de calentura, pasá a seguir trabajando. De hecho, no envía ni una carta de documento, ni un telegrama, nada, el trabajador sigue trabajando. ¿Qué es lo que hay? Hay una retractación aceptada de hecho, le consentí que siga trabajando. Por lo tanto, se borró el efecto que podría haber tenido la renuncia. Pero si el empleador le dice, no, momento, no volvés a ingresar, la renuncia ya operó, por lo tanto, el vínculo se ha extinguido, vení dentro de 4 días que te pago la liquidación final, el efecto de la renuncia va a operar como tal y no se borra porque no hay consentimiento para la retractación. Por eso es que el artículo 234 lo vincula con el despido, pero es a todos los efectos. El despido no podrá ser retractado, salvo acuerdo de las partes. Ese es el contexto que ustedes tienen que manejar. Siguiendo con el preaviso, cuestiones voy a decirlas muy rápidas, que son de la norma que vamos a ir viendo, pero que son sencillas. Debe ser hecho por escrito. Ojo, el preaviso debe ser hecho por escrito, pero no utiliza... Antonella pregunta, ¿lo puede retractar antes que llegue el conocimiento de la otra parte? Ahí no habría retractación. Ahí directamente lo que habría sería dejar sin efecto la comunicación. Si el trabajador va y emite el telegrama de renuncia y sale y entra y a los 10 minutos le dice al correo, no, anule esa voluntad mía, no quiero que el telegrama circule, no hay retractación, lo que hay es anuló la voluntad extintiva. Para que haya retractación, solo estamos hablando cuando llega a conocimiento de la otra parte. Antes no hay retractación, sino que sería anular la voluntad. Estaba con el tema de la prueba haciendo hincapié en que dice que debe probarse por escrito. Ahora, no dice por medio fehaciente, no exige que el preaviso en principio tenga que ser dado por carta documento, como sí lo es el despido causal. En la práctica, ambas partes, si van a preavisar la extinción del vínculo, utilizan los medios formales, como es el telegrama colacionado laboral, que es gratuito. La carta de documento no es gratuita, pero es la manera en que el empleador se asegura de manera fehaciente haberlo comunicado. Pero, insisto, el 235 dice que debe probarse por escrito. ¿Eso qué significa? ¿Que puede ser que por una nota yo pruebe que lo comuniqué al preaviso? Sí, podría comunicarlo con una nota con recepción del trabajador de que ha sido preavisado de su extinción. Vamos a ver algunos supuestos que puede ocurrir en el preaviso. Ya dijimos en la clase pasada que está inmerso atrás del preaviso el principio de la buena fe. ¿Por qué? Porque como el contrato es de tracto sucesivo y se presume que va a perdurar, si cualquiera de las partes sin causa va a extinguir, de buena fe tiene que avisarle al otro. Si es el empleador, que es lo más común, el que va a extinguir y va a despedir sin causa, ¿qué pasa si preavisa, otorga el preaviso y el trabajador quiere renunciar al plazo de preaviso que le queda? ¿Puede hacerlo? ¿Qué sería esto, renunciar al plazo de preaviso? ¿Se les imaginan un ejemplo? ¿No sería el caso en que la persona se le avisa, por ejemplo, que tiene, o sea, un mes antes de que se la va a despedir, esta persona en ese caso ya consiguió otro trabajo antes de que se cumpla el mes, se va, pero en ese caso no tendría la indemnización del preaviso porque se le dio? Bien, Rocío lo dijo exacto. ¿Qué es renunciar al preaviso? Es el trabajador que está siendo, en este caso, protegido por la ley, le dan los 30 o los 60 días antes, sigue trabajando, sigue cobrando el sueldo, consigue otro trabajo o no. Rocío puso el ejemplo más lógico. ¿Por qué renunciaría yo al preaviso? ¿Por qué renunciaría a cobrar lo que me falta del plazo del preaviso? Y porque conseguí otro trabajo, pero podría ser que no es por eso, sino que porque directamente no quiero ir más a trabajar,
porque me quiero tomar unos días, porque me salió un viaje, no importa. El ejemplo que dio Rocío es el que la lógica indica. Si me está protegiendo la ley diciéndome para que yo busque trabajo tengo 30, 60 días, sería un contrasentido que yo consiga ese trabajo y que no pueda comenzar porque tengo que cumplir obligatoriamente con el plazo de preaviso. Entonces la ley permite que yo renuncie al plazo restante. Pero ojo, porque a veces se genera una confusión con la terminología. Yo no estoy renunciando al empleo. La extinción se está provocando por despido sin causa. Yo lo que estoy es renunciando al plazo restante del preaviso. Yo, trabajador, ese beneficio que tengo, lo renuncio y por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Como dijo Rocío, no voy a cobrar el plazo que me falte de preaviso, porque yo decidí renunciar y no ir, pero sí voy a cobrar la indemnización del despido sin causa. Lo ponemos en días para que a ver si no quedan dudas. A mí me preavisan hoy, 13 de mayo, que mi contrato se extingue en 30 días. Mañana 16 es el primer día de los 30 del preaviso. Y yo, a fin de este mes, 30 de mayo, digo, renuncio al plazo restante de preaviso. ¿Por qué? Porque conseguí un trabajo que voy a empezar el 1 de julio. Entonces, ¿qué ocurre? De acá hasta el 30 de mayo yo voy a cobrar el sueldo normal, voy a tener el derecho a las 2 horas que me da el preaviso, que ahora vamos a ver cómo está regulado, pero a partir de que yo renuncié al plazo restante del preaviso, no cobro más mis haberes, porque estoy renunciando voluntariamente, y sí voy a cobrar mi indemnización por despido sin causa. ¿Se entendió esto? Eso es renunciar al plazo restante del preaviso. Y a su vez, la ley también contempla otro supuesto, que aquí es el empleador el que puede dispensarme de que yo trabaje durante el preaviso. ¿Qué es esto? El empleador me confiere el plazo de 30 o de 60 días de preaviso, pero me dice, no venga a trabajar. En vez de darme las 2 horas para que yo tenga esa posibilidad de buscar trabajo, me dice directamente, no venga a trabajar. Durante el plazo del preaviso no concurre. Me va a pagar el sueldo, porque obviamente me tiene que respetar que es el preaviso otorgado, pero no voy a poner a disposición la fuerza laboral. ¿Esto es posible? Sí, la ley también lo contempla como una posibilidad. Ahora la pregunta concreta es, en ambos casos, ya sea que yo renuncie al plazo faltante del preaviso o que el empleador me dispense de trabajar durante el plazo del preaviso, ¿cuándo debo cobrar la indemnización, la liquidación final? ¿Cuándo va a estar en mora? ¿Entendieron la pregunta? Marco, mientras te tomas un mate, ¿entendiste la pregunta o no? Sí, profe. Creo que se Bueno, tiene que pagar cuando finaliza o no. bien, ahí O vamos. sea, cuando deja de trabajar. A los que están, ya sea visibles o no visibles, ¿entendieron el supuesto? Yo lo que estoy planteando es, alguien que fue preavisado, en algún momento renuncia al plazo faltante del preaviso. Y alguien que fue preavisado, el empleador lo dispensa, le dice, no vengas a trabajar. En ambos casos, ¿cuándo debo pagar la indemnización, la liquidación final? ¿En el momento en que renunció al plazo faltante del preaviso o en el momento que yo lo dispensé? O como dice Marco, cuando se provoca la extinción. Porque en ambos casos, ¿la extinción cuándo se da? Sí, Cuando Anton. termina el contrato, profe, me parece. Claro, está bien. Cuando termina el contrato podría sonar a contrato a plazo. Es cuando se extingue la relación. ¿Por qué? Porque el empleador que ha despedido sin causa ha dado el preaviso, pero la extinción se provoca ¿cuándo? Cuando se cumple el plazo del preaviso. Ya sea que yo haya renunciado o no, o que me hayan dispensado, están corriendo esos 30 días. Entonces la mora recién se da, como dijo Antonella, 4 días después de que se haya extinguido el contrato. Por lo tanto, el trabajador no va a cobrar 4 días después que renunció al preaviso restante, ni 4 días después que lo dispensaron. Va a cobrar 4 días después que se cumple el plazo de los 30 o de los 60 días del preaviso. ¿Se entendió? Porque esto suele generar algún ruido en el sentido de que, bueno, yo renuncié a lo que me quedaba de preaviso, quiero cobrar ahora la indemnización. No, la indemnización la voy a cobrar técnicamente allá.
Por supuesto que ustedes a esta altura ya saben cómo funcionan los principios. Si el empleador decidiera pagarla antes, pues puede pagarla antes y mientras el trabajador la cobre no hay problema. Pero el contrato todavía no está extinguido. Esta es la situación técnica que tenemos que resolver, porque la extinción recién se provoca cuando se cumple el plazo del preaviso otorgado. Bien, este ya lo vimos, y acá está el 237, salvo lo dispuesto en el 236, que es que directamente no trabaje o que renuncie al plazo del preaviso. Durante el plazo del preaviso, el trabajador tendrá derecho, sin reducción de su salario, a gozar de una licencia de 2 horas diarias dentro de la jornada legal de trabajo, pudiendo optar por las dos últimas de la jornada. El trabajador podrá igualmente optar por acumular las horas de licencia en unas más jornadas íntegras. ¿Esto qué es? Es la potestad, es el derecho que la ley le consagra al trabajador cuyo contrato ya ha sido avisado que se extingue, de que goce de esta licencia paga de 2 horas por día, que se pueden tomar. ¿Por qué dice al principio o al final? Porque no sería lógico en la mitad de la jornada interrumpiendo el normal desarrollo de la jornada. Es o entro 2 horas después, o salgo 2 horas antes, o acumulo horas de la semana y, por ejemplo, no voy un día de 8 horas porque acumulé las 4 días que directamente me correspondían. Eso es una potestad que da la ley y lo deja en cabeza del trabajador. Las obligaciones de las partes, lo habíamos mencionado, que siguen manteniéndose todas, y por eso fue que la clase pasada indiqué por qué motivo muchos empleadores no confieren el preaviso, sino que optan por pagar la indemnización sustitutiva. Porque como todos los deberes y derechos y las obligaciones siguen vigentes, puede que el cómputo del preaviso se suspenda si existiera una enfermedad o accidente inculpable o un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Entonces, para no correr el riesgo de que esto pueda pasar, el empleador muchas veces toma la decisión de no preavisar, extinguir sin otorgar preaviso y pagar la indemnización sustitutiva. El 239 es un artículo importante porque tiene que ver qué pasa cuando el preaviso está mal otorgado. Dice, el preaviso notificado al trabajador mientras la prestación de servicios se encuentre suspendida por alguna de las causas que se refiere a la presente ley con derecho al cobro de salario por el trabajador, carecerá de efecto. ¿Qué es esto? ¿Qué supuesto ustedes recuerdan de suspensión de la relación laboral con derecho a salario? La enfermedad inculpable, vamos a la más fácil. Si yo estoy enfermo y me notifican del preaviso, la pregunta es, ¿tiene efecto o no tiene efecto? No, en principio no tiene efecto. Salvo que se lo haya otorgado expresamente para comenzar a correr a partir del momento en que cesara la causal de suspensión de la prestación de servicio. Entonces esto no tiene efecto en la medida que el empleador no aclare de que el cómputo del plazo de preaviso va a comenzar recién cuando termine la causal de suspensión. Si yo estoy enfermo con un certificado, supongamos, de 10 días, y el día 8 el empleador me emite el preaviso y va a decir ese preaviso que comenzará a correr a partir de que yo obtenga el alta, si obtengo el alta al día 10 y ya estuve notificado, a partir de ahí comienzan los 30 a los 60 días. Pero si no dijera eso, carece de efecto. Siempre que estemos hablando de una suspensión de cierto efecto con derecho a salario, como es la de las inculpables. ¿Por qué? Cuando la notificación se efectuare durante una suspensión de la prestación de servicio que no devengue salarios, vamos al segundo párrafo, estamos en el otro supuesto, no sé si están alcanzando a ver, lo voy a agrandar un poquito por la duda que estemos medio bajo. Ahí se ve mejor, profe, no se veía nada. Bien, no se veía nada, es que yo estoy en mi notebook y yo veo bien, pero ustedes según en lo que estén por ahí se ve poquito. Cuando la notificación se efectúe durante una suspensión de la prestación de servicio que no devengue salarios, una disciplinaria, la típica, está suspendido por alguna sanción disciplinaria, no devenga salarios. El preaviso será válido, aquí ya no es que el preaviso se entiende como nulo o no dado, sino que será válido, pero a partir de la notificación del mismo y hasta el fin de su plazo, se devengarán las remuneraciones pertinentes. ¿Esto qué es? Se terminó el efecto de esa sanción disciplinaria donde yo no iba a cobrar salarios, me han preavisado, a partir de ahí tengo derecho a salarios. O sea, ha borrado el efecto, uno de los efectos de la suspensión de la sanción disciplinaria, que es no cobrar el salario, que es uno de los efectos más importantes.
Si la suspensión del contrato o la prestación de servicio fuese sobreviniente a la notificación del preaviso, el plazo de este se suspenderá hasta que cesen los motivos que lo originaron, que es el problema del que hablábamos. O sea, Profe, y estando, si hay un segundo, Antonella, si estando preavisado me notifica el trabajador de una enfermedad inculpable que tiene efecto de suspensión de los efectos del contrato de trabajo, automáticamente el cómputo del preaviso corta ahí, frena, y solo va a continuar cuando venga el alta. ¿Sí, Antonella? ¿podría explicar otra vez el párrafo 2 porque no lo entendí? Bien. En el párrafo 1, yo estoy con una suspensión del contrato de trabajo, pero con derecho a salario, un inculpable. Si me notifican del preaviso sin decir nada, el preaviso no tiene efecto. Ahora, si me notifican del preaviso diciendo que va a comenzar a regir a partir de que yo esté de alta, tiene efecto y comienza a computarse a partir de que esté de alta. Ese es el primer párrafo. El segundo párrafo, estoy en una suspensión, pero estoy en una suspensión sin derecho a salario, como la disciplinaria. Me han sancionado por 10 días de suspensión. ¿Me notifican? ¿Tiene efecto? Sí, tiene efecto, pero automáticamente yo comienzo a cobrar salario. Se pierde una de las características de la sanción disciplinaria, que es no pagar salario. ¿Por qué? Porque para que corra el cómputo de los 30 días y para que realmente sean 30 días lo que me estén preavisando, yo tengo que tener derecho a cobrar salario. Entonces se revierte el efecto de la sanción disciplinaria, comienza el cómputo del preaviso, pero a partir de ese día de que fui notificado, comienzo a cobrar nuevamente salario. Y el último supuesto es el que habíamos explicado, de que si yo estoy en una condición de preavisado y tengo una suspensión de ciertos efectos del contrato como un inculpable, se suspende el cómputo del preaviso. ¿Hasta cuándo? Hasta tanto tenga el alta. Ese es el último párrafo que ya lo veníamos explicando y el por qué muchos empleadores no lo utilizan. Antonella, ¿se entendió? Profe, gracias. Bien. Igual, profe, re injusto. Mirá si ya tenés el preaviso otorgado y te lastimás a propósito para estar más tiempo en la empresa. Mirá, O sea, hay de mala fe y hay situaciones de buena fe. Yo entiendo a dónde vas, pero vos pensás en un trabajador que a lo mejor tenga 10 años de antigüedad en una empresa, que siente que ha puesto su vida al servicio de esa empresa y un día le llega la notificación del despido sin causa con un preaviso de 2 meses. Es muy posible que tenga un impacto en su psiquis importante, que tenga una alteración de su vida familiar con alguna consecuencia. Y podría ser genuino, no inventado, que entre en una crisis que le lleve a una licencia psicológica. Entonces, si eso se da y presenta la licencia va a ser válida y el preaviso va a dejar de correr. Esta situación de buena fe, para el empleador muchas veces de mala fe, la evita directamente pagando la indemnización sustitutiva de preaviso. Por eso es que en la práctica no van a encontrar que se otorgue muchas veces el preaviso, salvo en las empresas más familiares, con pocos empleados, de mucha confianza, donde ahí ya está hablado el tema de la desvinculación, ahí se suele dar, pero en las empresas medianas o grandes, el preaviso siempre se indemniza. ¿Bien? Con eso cerré el Instituto del Preaviso. Estamos en extinción, recuerden, este es un instituto propio de la extinción, y son las características que tenemos que ver u observar antes de que se vaya a provocar la extinción. La obligación es de ambas partes. Algo que no dije, pero que es importante que acotemos, porque a veces suele surgir la pregunta, es: si el empleador no otorga el preaviso, paga la indemnización sustitutiva de preaviso. Si el trabajador no preavisa en esos 15 días que tiene que preavisar antes de que renuncie, ¿qué ocurre? ¿Debe 15 días? Sí, debe 15 días. La respuesta es: debería pagarle los 15 días, porque no preavisó. Ahora, ¿eso implica de que el empleador de la liquidación final puede retenerle 15 días? No, eso no es así. Porque ya hemos visto, cuando vimos remuneración y vimos retenciones, que las únicas retenciones válidas son las que están previstas en la ley. Aportes, contribuciones, cuotas sindicales, mutuales, etc. Y esto no está previsto como un derecho a retener. Entonces, si el empleador quisiera cobrar los 15 días de preaviso no otorgado al trabajador, lo que va a tener que hacer es un juicio. Esto es,
depositar la liquidación final, pedir un embargo sobre los 15 días y promover la acción por el cobro del preaviso no otorgado. Recién ahí, con una orden judicial y con una sentencia, podrá cobrarse, pero no se los puede retener de prepo. Esto en la práctica hay un mal uso, y muchas veces el empleador directamente lo que hace es, no me preavisaste, enojado porque el trabajador renunció de un día para otro, te descuento 15 días de la liquidación final. Eso está mal. Si lo hiciera, el trabajador puede intimar y va a lograr que le paguen los 15 días, porque la forma en que el empleador solamente puede hacerlo es con un juicio. No puede retenerlo manu militar, digamos. Cerré preaviso. ¿Quedó claro? Bien. Voy a compartir pantalla para ir un poquito a lo macro. ¿Qué es lo macro? Vamos a ver las distintas formas de extinción de la relación laboral. Hay clasificaciones, en la carpeta de PEDCO están, según los autores que ustedes tomen, van a encontrar distintas formas de clasificaciones. ¿Cómo agrupar las formas de extinción de la relación laboral? Una forma muy clásica que yo siempre, más que voy a hablar, es agrupar por quién es el sujeto emisor de la extinción. Si es por voluntad del trabajador, si es por voluntad del empleador, o si es por voluntad de ambas partes. O sea que aquí lo que juega es la voluntad al momento de la extinción. Esa es una clasificación. Otra clasificación es agrupar las extinciones, es si tiene consecuencia económica o no, o sea, si genera derecho a indemnización o si no genera derecho a indemnización. Como verán, hay varias, si hay causales objetivas, si no hay causales objetivas. A mí las clasificaciones en términos generales, en términos así de estudio, no me han servido, entonces no soy muy apegado. Ustedes tomen la que quieran. Yo lo que voy a explicar durante las dos próximas, la clase de hoy y la próxima, son los supuestos de extinción guiándome por la ley contrato de trabajo. Y cuando los terminemos de ver, ahí vamos a poner en pantalla las clasificaciones y vamos a repasar todos los supuestos mirando las clasificaciones. ¿Se entiende la metodología? En vez de empezar ahora en el aire dándole las clasificaciones y que ustedes escriban cada uno de los supuestos, voy a desarrollar los supuestos y después vamos a ir al agrupamiento por clasificación para repasar de qué se trata cada uno. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algo que quieren que veamos antes de arrancar? ¿No? Bien. Estamos con una clase que me entra en una pantalla y me sobra, así que es una clase más que numerosa. Somos... Profe, nosotros... sí. Uy, habla Marcos. No, ¿qué pasa, por ejemplo, de que a una persona la despidan y después contrae una enfermedad, por ejemplo? O sea, se enferma por una enfermedad del ámbito de trabajo. Bien. ¿Qué pasaría en ese caso? Lo pongo, Marcos, dentro del contexto. Se extinguió la relación laboral, la despidieron, como decís vos, y resulta que al tiempo, vamos a considerar un tiempo corto, detecta que tiene una enfermedad profesional, es decir, una enfermedad que la contrajo por el hecho y ocasión del trabajo. Eso está regulado en la Ley de Riesgo de Trabajo, que arrancan ahora con el doctor Cosentino a ver, y no importa que esté extinguido el vínculo en la medida que pueda probar la relación causal entre el trabajo y la enfermedad, que esto va a ser lo difícil. A medida que más te alejes en el tiempo, más difícil va a ser poder probar de que fue ese trabajo en el que vos antes habías estado el que te ocasionó la patología. Pero podría ocurrir perfectamente que si vos trabajabas con algún químico y cesó la relación laboral, te hagas estudios a los 2-3 meses, porque algo que no he dicho y que lo van a ver con profundidad en ley de riesgo, es que para determinadas actividades el examen postocupacional es obligatorio. ¿Para qué actividades? Para aquellas actividades que tienen algún riesgo en la salud del trabajador. Y si vos estabas operando con químicos, es obligación del empleador que al momento del cese te hubiese hecho un examen postocupacional. Si no lo hizo y vos luego lo detectás y podés vincular, hay una enfermedad profesional, la RT se tiene que hacer cargo y las prestaciones las vas a tener más allá de que el vínculo esté extinguido. Y eventualmente si hay una incapacidad, la indemnización te la va a tener que pagar la RT más allá de que el vínculo esté extinguido.
Con Marco estoy yendo un poco más así rápido, porque sé que se estaba preparando para el final y esto ya seguramente lo tiene estudiado y por eso pregunta. Para el resto, para Pedro, para los demás que no han visto todavía ley de riesgo, no se enrosquen ni se compliquen mucho con esto. Marco, ¿entendiste? Ok. Y vos, Anto, ibas a preguntar algo. No, yo le quería decir, profe, que como nosotros estábamos preparando al final, se nos hizo más sencillo estudiarlo por persona. Por ejemplo, si extinguía el vínculo el empleador o el empleado por mutuo acuerdo. Sujeto. Nada, para nosotros fue más sencillo organizarlo así, porque si no, un despiole. Sí, sí, sí. Es la clasificación, la clásica que tiene Vázquez Vilalar, cómo lo agrupa, digamos. Vamos a hacer el orden de la ley contrato y luego vamos a utilizar las clasificaciones. Vamos al 240, que es la renuncia, primer supuesto de extinción. Ya la renuncia la tenemos vista, por lo tanto solo vamos a repasar. ¿Cuándo la vimos? Cuando vimos el principio de irrenunciabilidad. Cuando vimos los principios de irrenunciabilidad y sus excepciones, dijimos que la renuncia era una excepción. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un trabajo forzado, sino voluntario. El trabajador puede en cualquier momento extinguir el vínculo por renuncia. Pero la ley le puso a la renuncia un requisito formal. ¿Qué es la renuncia? Es el acto voluntario unilateral extintivo, pero que debe ser materializado de una forma determinada. La renuncia, para que sea válida, tiene que ser hecha por telegrama colacionado laboral o ante la autoridad administrativa laboral. No hay otra forma en que la renuncia pueda ser tomada como válida. Vamos a irle agregando a cada forma extintiva las consecuencias, para que eso después nos permita clasificar también por consecuencias. Cuando digo consecuencia es, ¿lleva indemnización? ¿Tiene aparejado el hecho de que un trabajador renuncie derecho a cobrar una indemnización? No, la renuncia no trae aparejado derecho a cobrar una indemnización. Ahora, aquí tomen esto de manera genérica, todos los supuestos extintivos. Cuando la relación laboral se extingue, el trabajador sí tiene derecho a cobrar algunos rubros, siempre va a tener derecho. ¿Qué rubro? Aquellos que ya se han devengado. Por ejemplo, que los salarios de los días trabajados. Si a mí me despiden hoy día 13, o yo renuncio hoy día 13, o se extingue por lo que sea hoy día 13, ¿qué tengo derecho a cobrar? Los 13 días que trabajé. Esos son los salarios devengados. Siempre van a estar presentes. ¿Y qué va a estar además presente? Genéricamente, en la mayoría de los casos, salvo que dé la casualidad que justo yo ya lo haya cobrado. El sueldo anual complementario proporcional, el SAC proporcional, y las vacaciones proporcionales. Entonces, en lo que se denomina liquidación final técnicamente, no importa la extinción, el motivo por el que se dé, yo siempre voy a tener derecho a cobrar una liquidación final, que son los días trabajados, el proporcional de aguinaldo y el proporcional de vacaciones. ¿Se entendió esto? Entonces, cuando yo digo en la renuncia no hay derecho a indemnización, me estoy refiriendo a que no hay derecho a indemnización del 245, del despido sin causa. Pero sí va a cobrar algo, claro que va a cobrar algo, va a cobrar la liquidación final, que siempre va a cobrarla, siempre la va a percibir, porque está vinculado con aquello que ya fue devengando, que son los salarios devengados hasta el día de hoy, más el salario diferido en el tiempo, que es el SAC, el salario 13 en la proporcionalidad, más las vacaciones. ¿Cuándo podría que no cobre vacaciones proporcionales y SAC proporcional? Cuando justo ese día le hayan pagado el SAC y las vacaciones que correspondía, o se haya tomado las vacaciones ese día. Sería el único supuesto. Si no, va a cobrar liquidación final. ¿Alguna duda respecto de vacaciones? ¿Algo para ver? Profe, una ¿Escucho? duda. Si el trabajador no dio el preaviso, el empleador podría agarrarse de esto para no darle sus salarios, o hay alguna consecuencia en eso o no? No, lo que acabo de decir es que no le puede retener, sino que para poder cobrárselo va a tener que iniciar un juicio, podrá consignar el dinero y pedir un embargo preventivo sobre la suma de la liquidación final, pero no le puede compensar el monto de los 15 días en el recibo. Eso está prohibido. No sé si no lo escuchaste, lo acababa de explicar a eso, Rocío. Profe, ¿Escucho? Sí, profe, gracias.
Y en el caso de que el empleador consigne que no lo preavisó y que quiera retenerle o hacerle, inicia el juicio, ¿el empleado puede cobrar la indemnización y la autoridad administrativa tiene la obligación de retener ese monto mientras tanto hasta que se demuestre lo contrario? No. Voy a aclarar algo, Pedro. Cuando yo hablo de consignación, la única consignación válida es la consignación judicial, no es autoridad administrativa. Por eso dije que el empleador tiene que iniciar un juicio, tiene que ir al juez laboral competente, iniciar una demanda para querer cobrar esos 15 días, y lo que puede hacer es el monto equivalente, depositarlo y pedir que se embargue preventivamente. El juez puede ordenar el embargo preventivo, con lo cual no va a disponer solo del valor de esos 15 días, lo que sobre de ese importe, por supuesto que sí va a estar, lo va a tener que pagar, y lo mantendrá embargado como una medida cautelar si se dan los requisitos de las medidas cautelares. Verosimilitud en el derecho, peligro en la demora, los requisitos normales de cualquier medida cautelar y la caución que va a dar el empleador. Entonces, te aclaro, es consignación judicial y es por orden judicial que el dinero se va a retener si se embarga. Si no, no lo podría hacer de otra manera. No puede ir ante la Subsecretaría de Trabajo y decir, no pago, me quedo con esta plata porque me tienen que pagar los 15 días. Eso no sería válido. ¿Bien? Seguimos. Gracias. Pasamos 240 rápido, que es la extinción por renuncia. Vamos al 241. Acá hay dos supuestos de extinción. Los hemos comentado en su momento, pero lo hemos visto muy por arriba. Ahora vamos a verlos como son. El 241, aquí es, como dijo Anto en los agrupamientos que se hacen, aquí está expresada la voluntad de ambas partes. ¿Por qué? Porque está lo que se denomina extinción por mutuo acuerdo, en el primer párrafo, y extinción por comportamiento inequívoco de las partes en el párrafo final. Entonces, vamos al primer supuesto. Que quiero ser muy claro con esto, que el 241 tiene dos supuestos extintivos. Los dos tienen en común que van a participar ambos, empleador y trabajador, pero tienen una gran diferencia, que la extinción por mutuo acuerdo es formal y la expresión de la voluntad es clara, es concreta, es categórica, y el segundo párrafo, la extinción por comportamiento inequívoco, es más fáctica, es más de hecho. Ahora van a ver por qué hago esta aclaración. Vamos a la primera, el 241, primer párrafo. Pueden las partes, de común acuerdo y en una expresión bilateral de voluntad, extinguir la relación laboral. ¿Qué es esto? Empleador y trabajador se ponen de acuerdo en que van a extinguir el vínculo. Pero esa extinción, que es bilateral, requiere también de la forma. Deben hacerlo ante la autoridad administrativa o autoridad judicial, y aquí aparece una rareza que en su momento habíamos mencionado, pueden hacerlo por escritura pública. Es el único supuesto donde la ley le da validez a un acto hecho por un escribano, no ya por la autoridad administrativa, sino por un escribano. Observen que dice, las partes por mutuo acuerdo podrán extinguir el contrato de trabajo. El acto deberá formalizarse mediante escritura pública o ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo. Será nulo y sin valor el acto que se celebre sin la presencia personal del trabajador y los requisitos consignados precedentemente. ¿Qué es esto? Yo había mencionado en su momento, lo voy a traer a cuento de nuevo, una pregunta típica que siempre les hacemos en un parcial o en un final. ¿Puede el trabajador renunciar válidamente por escritura pública? La respuesta es no, porque el 240 dice que la renuncia tiene que ser por telegrama colacionado laboral o ante la autoridad administrativa. No contempla la escritura. Ahora, si yo les pregunto, ¿puede el trabajador extinguir el vínculo de alguna forma por escritura pública? La respuesta es sí. Puede extinguirlo a través de la extinción por mutuo acuerdo con presencia del empleador, que es el 241 primer párrafo. Vieron que la pregunta parece la misma, pero no es la misma. Una cosa es renunciar, acto unilateral, y otra cosa es extinguir de común acuerdo en un acto bilateral. ¿Qué ocurre con este supuesto? ¿Por qué es un supuesto bastante bastardeado y mal visto en la jurisprudencia? Porque, no vamos a ser ingenuos, si alguien quiere extinguir,
lo más fácil es ir al correo y mandar el telegrama colacionado. ¿Para qué iría con su empleador a un escribano y el empleador pagar la escritura pública o a la subsecretaría sacar un turno y hacer ahí la manifestación AMPA? ¿Por qué iría? Porque en la práctica, atrás de las extinciones de mutuo acuerdo, existen lo que se llaman desvinculaciones negociadas, que es, van a traer aparejado el pago de una gratificación por cese, de una suma de dinero X, que por supuesto es siempre inferior a lo que hubiese correspondido si es un despido sin causa. Porque la otra es preguntarse, si el empleador era el que quería extinguir, ¿para qué lo va a citar al trabajador y van a ir juntos de la mano con tortolitos al escribano? Mándale la carta de documento y se acabó. Lo que ocurre es que el despido sin causa, vamos a ver, tiene una consecuencia económica que es la indemnización del 245. Entonces, ¿por qué no es visto con buenos ojos el 241, primer párrafo? Porque atrás de una extinción por mutuo acuerdo suele haber una desvinculación negociada. ¿Eso es válido o es inválido? La Corte se ha pronunciado ya sobre la validez de la extinción por mutuo acuerdo. Dice que es una norma perfectamente constitucional y que hasta tanto esté vigente en la ley contrato, aclaro que hay muchos proyectos para derogar este artículo, pero no se lo ha podido derogar, es perfectamente vigente la extinción por mutuo acuerdo con intervención de la escritura pública. Ahora, si el trabajador invocase de que hay algún vicio de la voluntad, esto es, que hay una simulación, un fraude, que ha sido coaccionado, etcétera, que no hubo libertad, en ese caso se podría plantear la nulidad de la extinción del 241, pero va a ser una carga del trabajador demostrar de que hubo un vicio de la voluntad. Mientras no demuestre que hay vicio de la voluntad, la extinción por mutuo acuerdo, cumpliendo las formalidades que ya hemos visto, se va a tomar como válida. Esto hay mucho de jurisprudencia. Cuando empiecen a ejercer van a ver que hay mucho. En los últimos años creció mucho la jurisprudencia de supuestos casuísticos de tratar de, en la jerga se dice, voltear el 241, que es que pierde el efecto, porque normalmente el monto que se negocia con esta gratificación por cese es sustancialmente menor al 245. Es la mitad o menos de la mitad de lo que le hubiese correspondido si el despido es sin causa. ¿Se entendió? Sería como una especie de fraude, profe, también. Vas a tener que Sí. demostrar que existe el fraude, por eso dije vicio de la voluntad. No Claro. se puede suponer porque es una forma legal que está vigente. Hago una aclaración. Dije que hay varios proyectos para derogar este artículo. En los estatutos especiales que vamos a ver, y ya les aporto, el estatuto especial de las trabajadoras de casas particulares eliminó la posibilidad del 241 por escribanía. ¿Por qué esta es la más cuestionada de todas? Porque el escribano solo certifica el acto, pero el escribano no asesora, normalmente lo pone el empleador. Ahora, si yo voy a la subsecretaría, se supone que la subsecretaría debería intervenir, al menos preguntándome, como dijo Anto, che, esto es un fraude, o sea, te dijeron que vos podés no participar de esto y te tienen que seguir dando trabajo y que si te despiden te tocaría tanto y te están ofreciendo tanto. Eso es una obligación de la autoridad de aplicación y mucho más de la autoridad judicial. Pero en la escribanía no. Entonces, el estatuto de casas particulares eliminó la posibilidad del mutuo acuerdo por escribanía. Solo es válido para las trabajadoras de casas particulares la extinción cuando se da por autoridad administrativa o autoridad judicial. No se puede hacer por escritura pública. ¿Bien? Ahora, este mismo artículo trabaja en otro supuesto de extinción. Por eso dije que si bien tienen en común que están las dos partes, son distintos. Porque acá lo que vamos a ver ahora es la extinción por comportamiento inequívoco de las partes. La misma definición, comportamiento, nos lleva a una cuestión fáctica, a una cuestión de hecho. ¿Y cuál es esa cuestión de hecho? Lo pongo primero en un ejemplo y luego leemos el artículo. ¿Qué pasa si yo, trabajador, dejo de ir a trabajar? No pongo a disposición la fuerza laboral. Y el empleador no me intima a que vaya. O sea que la conducta de las partes fue, uno dejó de ir a trabajar y el otro no le requirió que ponga a disposición la fuerza de trabajo, ni por supuesto tampoco le pagó el sueldo. ¿Qué ocurrió ahí?
¿Hay renuncia? No, porque la renuncia tiene que ser expresa y por las únicas formas que acabamos de ver. ¿Hay extinción de mutuo acuerdo? No, porque no hay una voluntad expresa extintiva hecha ante la autoridad administrativa judicial o ante la escritura pública. ¿Hay abandono de trabajo? Ya me anticipo a decirles que no. Hemos visto el abandono, que es el artículo 244, lo hemos visto en clases anteriores. ¿Por qué? Porque para que haya abandono tiene que haber una intimación fehaciente por un plazo razonable a que el trabajador cumpla con su débito laboral. Acá no hubo intimación. Entonces, no hay renuncia, no hay mutuo acuerdo, no hay abandono. Pero ninguna de las partes hace nada, y sigue transcurriendo el tiempo, y es más, pasan 2 meses, y el trabajador ya tiene otro trabajo, está en otra empresa, y no dice nada. ¿Puede haber ahí extinción? Bueno, la ley dice que es un supuesto de extinción, que por supuesto debe ser analizado de manera estricta, que admite prueba en contrario, y es lo que se denomina comportamiento inequívoco de las partes. Fíjense cómo lo enuncia el último párrafo del 241. Se considerará igualmente que la relación laboral ha quedado extinguida por voluntad concurrente de las partes, si ello resultare del comportamiento concluyente recíproco de las mismas que traduzca inequívocamente el abandono de la relación laboral. Estas son las palabritas: comportamiento concluyente y recíproco, y que se traduzca inequívocamente en el abandono de la relación laboral. El ejemplo que yo di es el más fácil y el más típico. Pasó un tiempo significativo y el trabajador tiene otro empleo. Pero hay muchas zonas más grises. El tiempo a veces no es tan significativo, no necesariamente ha celebrado un nuevo contrato. Yo expliqué este supuesto en la modalidad de temporada, porque en nuestra zona suele ser muy utilizado. Recuerden, vuélvanse un poquito a temporada, pónganse dentro del contexto, a ver que, denme un segundo porque tengo rindiendo el recuperatorio y quería ver si había alguna pregunta o algún tema que me estuviera preguntando Ezequiel de recuperatorio. Vuelvan un poquito a temporada. Dijimos, obligación del empleador convocar, el empleador convoca y el trabajador no manifiesta en los 5 días que va a trabajar. Comienza la temporada, el empleador no lo llama, no lo intima y da la vuelta toda la temporada y no trabajó. Temporada siguiente, misma situación. No viene, no trabajó. Tercera temporada, misma situación, pero se presenta. Cuando hay la convocatoria se pone a disposición 5 días y quiere venir a trabajar. ¿Qué ocurrió ahí? Y pasó el tiempo, pero no hubo abandono porque no hubo intimación, no hubo renuncia, no hubo 241. ¿Puede haber extinción por comportamiento inequívoco? Bueno, habrá que ir a la casuística y ver si efectivamente en los hechos existió una voluntad recíproca extintiva de las partes. Si yo puedo como empleador probar que esas 2 temporadas que no vino, el trabajador en realidad no vino porque estuvo con otro empleo, estaba haciendo otra actividad, y realmente fue un acto voluntario el de no querer venir, será una extinción por comportamiento inequívoco de las partes. Ahora, si no vino porque estuvo enfermo y no presentó certificados, pero estuvo con imposibilidades de trabajar y recién está de alta en esa tercera temporada, y la cosa ya es más opinable. Porque recuerden que el principio debe ser de interpretación restrictiva, porque estamos hablando de un análisis de una cuestión fáctica, de una situación de hecho. Entonces, se debe estar siempre a la sobrevida del contrato, no a la extinción del contrato. Eso lo vimos cuando vimos los principios. ¿Dudas de este artículo? ¿No? Entonces, el 241 lo que tiene como característica es que son 2 supuestos de extinción que en común están vinculados ambos con la voluntad de ambas partes, en esta clasificación que Antonella dijo que es la clasificación clásica, pero en una es expresa y en otra es por el comportamiento inequívoco. Entonces, por eso es que se los agrupa el 241 por voluntad concurrente de ambas partes. Profe, ¿es lo mismo que disolución tácita este supuesto? Sí, lo dan como sinónimo. Disolución tácita lo dan como sinónimo. ¿Por qué? Porque no puede presumirse la renuncia de manera tácita. La renuncia, para que sea renuncia, en los términos del 240 tiene que ser formal y tiene que traer
la formalidad del telegrama colacionado o de la notificación por actuación administrativa. Entonces, algunos autores la llaman como disolución tácita a la del comportamiento inequívoco. Bien. Vamos a entrar en el concepto del despido con justa causa, porque es un concepto que realmente es importante entenderlo para después, cuando ejerzan la profesión, poder aplicarlo sencillamente. Ya hemos visto, o hemos hablado varias veces, de que el empleador puede despedir con causa. Pero no hemos profundizado mucho a qué se entiende por causa a los fines de poder validar la extinción motivada, digamos. Yo le agrego a esto que ya pongamos en la cabeza que la relación laboral puede extinguirse por causa tanto cuando sea el empleador el que formule el despido causado, como que el trabajador extinga invocando una causa, y eso se llama colocarse en situación de despido indirecto. ¿Va de vuelta? Estamos hablando sobre la causa, los motivos que pueden permitir la extinción fundada de la relación laboral. Ahora, esos motivos pueden estar tanto que el empleador los invoque y termine él despidiendo con causa, como que el trabajador los invoque y culmine él colocándose en situación de despido indirecto. La colocación en situación de despido indirecto es el equivalente a la extinción causada del empleador, pero esta vez visto del lado del trabajador. Ahora, ¿cualquier causa será motivo para que se pueda extinguir el vínculo y sin ninguna consecuencia? ¿O con todas las consecuencias? No, y ahí es donde empezamos a ajustar un poco el concepto. La ley contrato utiliza un término que a ustedes les puede retumbar del derecho penal, pero que no tiene nada que ver con el derecho penal aquí. La ley contrato habla de injuria laboral, pero no es el concepto de la injuria o las calumnias y las injurias del viejo Código Penal, sino que utiliza injuria como incumplimiento. Entonces, hay una injuria laboral cuando hay un incumplimiento a alguna obligación o deber que surja de las disposiciones laborales. Y lo llevo en paralelo, los incumplimientos pueden ser tanto del empleador como del trabajador. ¿Por qué? Porque el empleador puede no pagar el sueldo, y eso es un incumplimiento, puede no pagar las horas extra, y eso es un incumplimiento, puede no darme los artículos de seguridad, los botines, y eso es un incumplimiento, y a su vez, el trabajador puede llegar tarde, y es un incumplimiento, puede faltar sin causa, es un incumplimiento, puede agredir a un compañero, y es un incumplimiento. Entonces, quedémonos con un primer concepto. Para que exista justa causa, tiene que haber una injuria laboral, un incumplimiento. Pero no alcanza con eso. Tiene que ser una injuria laboral grave que impida la prosecución de la relación laboral. O sea, que imposibilite seguir con el vínculo. Para la ley, en el 242, la justa causa se configura cuando hay injuria laboral grave que impide la prosecución de la relación laboral. Si no, no hay justa causa. Lo bajamos a los ejemplos que recién dimos. Si el trabajador llega tarde un día, ¿ustedes creen que podría ser despedido por eso, invocando justa causa? No. Hay un incumplimiento. Llegó tarde. Ahora, no es grave ni impide la prosecución de la relación laboral. ¿Qué va a dar derecho a ese incumplimiento? Y que el empleador aplique una sanción disciplinaria. Está dentro de las potestades, lo podrá percibir, le podrá aplicar un día de suspensión, pero no la máxima sanción que es el despido causado. Entonces, debo analizar a los fines de ver si la extinción tiene o no elementos de justa causa, la característica de la injuria. El incumplimiento, si es grave y si a su vez el incumplimiento impide la prosecución de la relación laboral. Porque puede que haya un incumplimiento, puede que sea grave y puede que no impida la prosecución de la relación laboral, con lo cual no hay justa causa. Voy a poner ese ejemplo aún a riesgo de que es muy finito, muy opinable según cómo lo tome
la jurisprudencia. Supongamos que el trabajador le reclama a su empleador que no le ha pagado un adicional que le corresponde, que es un adicional por antigüedad. En un sueldo de 100.000 pesos, el adicional son 3.000 pesos. Lo intima que se lo pague. No se lo paga. ¿Podría el trabajador intimarlo bajo apercibimiento de colocarse en situación de despido indirecto? ¿Qué opinan? ¿Hay un incumplimiento? Sí. No le está pagando el adicional, le corresponde. ¿Es grave? Y es salario. Ahora, pero, profe, es menor lo que le tiene que pagar a costa de perder el empleo. bueno, ¿impide la prosecución de la relación laboral? Y no, porque puede No. lo mismo ir reclamar en juicio o reclamar en subsecretaría el pago de ese adicional y seguir trabajando. Por eso dije, es finito, porque yo dije 3.000. Ahora, ¿cuál es el corte? ¿30.000? ¿50.000? ¿Tiene que afectar la mitad del salario? No hay una tabla para eso. Entonces, habrá que ver en el caso concreto, pero solo lo tiré como un ejemplo para que vean de que a veces el incumplimiento está claro, la gravedad puede ser, pero no impide la prosecución de la relación laboral. Casos más concretos resueltos por jurisprudencia es cuando el trabajador consiente por mucho tiempo, por muchos meses, un incumplimiento y luego lo reclama, pero ha venido trabajando normalmente. No puede invocar de que hay una imposibilidad de continuar la relación laboral si vino tolerándolo. Puede reclamarlo, pero no para extinguir el vínculo. Un caso muy conocido hace años aquí por el tema de la famosa especificación o no de los sueldos de los petroleros, un juicio que llegó al Superior Tribunal en Río Negro. El trabajador consideró que su sueldo era en dólares, por lo que se llama el régimen de los expatriados del servicio petrolero. Hizo notas, la empresa le dijo no, su sueldo siempre fue en peso, usted no tiene sueldo dolarizado, le venimos pagando al tipo de cambio, y en un momento determinado, transcurrido casi un año, ¡pum!, intimó y se consideró en situación de despido. Después demandó la indemnización. La Cámara de Trabajo de Chipoleti y el superior después lo confirmó, consideraron de que podría haber habido un incumplimiento de la interpretación de cómo estaba negociada la cláusula dólar, pero que no había una imposibilidad de continuar con la relación laboral, porque no había una incidencia grave sobre el sueldo, y aparte, durante un año, esa causal había seguido existiendo, y el trabajador, de hecho, ahí se había complicado porque la intimación no estaba bien formulada y no decía bajo apercibimiento considerable en situación de despido, decía bajo apercibimiento de ley, y después se consideró en situación de despido. Lo pongo, no me importa ni la carátula del fallo, chicos, es una anécdota para contarles un caso concreto, no es una jurisprudencia relevante. Pero vean, ¿por qué me meto acá? Porque cuando vemos el concepto de la justa causa, hay que verlo para ambos lados. Tanto lo que puede ser justa causa para el empleador para despedir, como lo que puede ser justa causa para el trabajador para colocarse en situación de despido indirecto. Y ahora sí, como dice el 242, una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo. Esta palabra a veces les hace ruido a ustedes. ¿Qué es denuncia del contrato de trabajo? Podrá extinguir. Es eso. Denuncia, está utilizado el término denuncia y a veces lo asociamos a denunciarlo dónde. No, es poder extinguir el contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de las otras de las obligaciones resultantes del mismo, que configuren injuria, incumplimiento, y que por su gravedad, grave, no consientan la prosecución de la relación, impidan la prosecución del vínculo laboral. Esos son los tres elementos que hacen a lo que se denomina injuria laboral en los términos de la justa causa del 242. La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resultan de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley, las modalidades y las circunstancias personales del caso. ¿Qué es esto último? Que es trascendente. No hay una tabla, un vademecum, de qué es lo que se considera injuria laboral grave y qué no. No podría haberlo, porque eso lo va a tener que sopesar el juez en el caso concreto. ¿Y por qué no podría haberlo? Porque una misma situación puede que en un supuesto de una relación laboral sea grave e impide el vínculo y en otro no.
Lo voy a poner con un ejemplo que siempre doy, que es real. Si ustedes trabajan de tesorero en un banco y en un momento que un cliente va a querer hacer una operación, se dan cuenta de que hay algo mal en lo que gerencia les pasó, y se dan vuelta y le dicen al gerente: che, pelotudo, estoy harto de que me pase los papeles más, lo tengo acá el tipo queriendo cobrar y por culpa tuya no estoy pudiendo, dejate romper la pelota, SIC. Es el gerente, es un jerárquico. ¿Hay un incumplimiento? Sí. ¿Es grave? Sí. ¿Impide la prosecución de la relación laboral? Y habría que ver, pero parece que sí, le faltó el respeto al gerente delante del público. O sea, cómo esa autoridad luego va a poder mantener el vínculo. Dejémoslo ahí. Después podemos opinar si da para 20 días de suspensión o para el despido, pero es grave. Misma situación o similar, un obrero de la construcción, con su capataz abajo y él arriba, con el balde, diciéndole: che, pelotudo, movete que estoy acá haciendo fuerza con el balde, te dije que le pongas mezcla y me lo pase, me estoy cagando de frío hace 2 horas. ¿Es lo mismo? Jerárquico es el capataz, el otro el gerente. El empleado, el otro el tesorero. No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la Pero no es comunicación... lo mismo. Ah, perdón. Sí, Rocío, ¿qué ibas a decir? No, iba a decir que no es lo mismo porque en ese caso no lo expuso, que fue lo que fue grave o lo determinante en el caso del gerente. Sí, pero a lo mejor en el de la construcción está el dueño de la obra, está el contratista, no importa. El tema es que en el contexto de la industria de la construcción, y esto no es peyorativo, es la forma de comunicación, es normal un insulto. Claro, depende del contexto. Ese es el tema. Entonces, el contexto es el último párrafo del artículo, y por eso dice que la valoración debe ser hecha judicialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de la relación que resulta del contrato, según lo dispuesto en la ley, las modalidades y las circunstancias personales en cada caso. Por eso es que no hay un vademecum, por eso es que lo más difícil que les va a ocurrir cuando empiecen a ejercer la profesión es saber si una situación determinada es injuria que impide la prosecución y justifica el despido o colocarse en situación de despido. Porque muchas veces hay duda con esto. Y entonces, si ustedes son muy osados, dicen: no, listo, despedilo, y después viene el juicio y lo pierden, les voy a contar un caso reciente. Es caso de causa propia, pero lo voy a tratar de hacer lo más objetivo posible. Un trabajador de una empresa, chofer profesional de camión, antes de llegar al destino, la base de la empresa, le presta el camión al auxiliar. El auxiliar hace una maniobra mal y choca. La empresa toma la decisión de despedir a ambos, a uno por haberle prestado el camión al otro, siendo que él era el responsable por ser el chofer profesional, y el otro por haber manejado un camión cuando no era auxiliar y no estaba habilitado para eso. No doy más detalle, simplemente esa es la descripción del hecho. La empresa despidió y uno de los trabajadores inició juicio por sostener que la causa no era de gravedad tal que impedía la prosecución de la relación laboral. Y explica y prueba determinadas circunstancias, como por ejemplo que el capataz sabía de que los auxiliares a veces manejaban, que había una versión de que se descompuso el chofer y que por eso le prestó el camión para que el otro llegara, etcétera, etcétera. Esto no es de la esencia, lo que les quiero contar es una sentencia, me acaba de quedar firme hace 15 días, o sea, que es una sentencia del mes pasado. La Cámara de Trabajo de Roca entendió de que no había injuria laboral grave que impedía la prosecución de la relación laboral y que el despido se había convertido en incausado. Y por lo tanto, que hay que pagar la indemnización como despido sin causa. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo, pero es subjetivo porque es mi cliente. Pero vean la línea. Y el razonamiento es válido. Y no es que la Cámara dijo una barbaridad. No, interpretó que los hechos, en ese caso, tal como estaban dados, y las circunstancias que se probaron, no llevaban razón la empresa por haber despedido con causa invocando ese motivo. Entonces hizo lugar a la demanda y hubo que indemnizar al trabajador. ¿Entienden? Claro, la Cámara lo que hizo fue como
basarse en los usos y costumbres más que nada, ¿o no? Sí, Vale. podemos poner... ¿Cómo? Valoró Hoy- la prueba, más que nada, profe, ahí la cámara, porque si pudo probar el trabajador que el capataz sabía o tenía otro conocimiento, o en el caso que usted comenta ahí, si el chofer se descompuso y el auxiliar tuvo que llegar manejando, ahí sí. He simplificado los hechos y no quiero entrar en detalle porque no tiene sentido. Podemos estar media hora hablando del caso, porque para mí no hay una cuestión de prueba concluyente, eso es solo una versión de que estaba descompuesto, no está probado nada más que por ellos dos, no por un tercero, pero no importa eso. A lo que voy es que tomemos el ejemplo de cómo una situación puede aparecer como objetivamente una causal de despido y en el caso concreto el tribunal, que es el único que termina valorando para ese caso la gravedad o no de la injuria, entiende de que no era una injuria grave que impedía la prosecución. Claramente la Cámara dice, lo hubiese suspendido, no despedido, le hubiese aplicado una suspensión, una sanción disciplinaria severa. ¿Por qué? Porque hay que estar a la sobrevida del contrato. Es opinable, no estoy haciendo catarsis con ustedes, es más, lo tomo como que es parte de las reglas de lo que puede ser la interpretación de la injuria. Y eso es lo que quiero transmitirles, que el día que se reciban y empiecen a llegarles casos concretos, van a ver de que no es tan claro. La mayoría de los casos no son tan determinantes. Vino, le metió una trompada, le pegó delante del público y sí, casi lo mata al gerente, por supuesto que hay que echarlo. No, son casos más finos, con algún tamiz de prueba, con esto que dijo Anto, che, ¿y cuáles eran los usos de esa empresa? Normalmente, si uno puteaba al otro, ¿lo sancionaban o se manejaban con una terminología soez y no había problema? Y ahora de repente se hace el ofendido el gerente porque le dijeron que era un cornudo. Pero todos los días todos venían y decían, che, ahí va el cornudo del gerente. Lo pongo muy risueñamente, pero para que se entienda que hay que estar al caso concreto, a ver qué es lo que se reúne como elemento de prueba. Por eso es que el concepto de la injuria, si bien está definido en el 242, es de muy difícil aplicación luego en los casos concretos. ¿Alguna duda de eso? Bueno, el 243 es un principio que ya también hemos mencionado, que se denomina invariabilidad de la causa. El principio de invariabilidad de la causa es trascendente porque yo siempre pongo el ejemplo de la foto. Cuando un empleador comunica un despido e invoca una causa en una carta documento, eso que invocó, foto, quedó consolidado. ¿Por qué? Porque en función de eso que él ha invocado es que tiene la posibilidad de ejercer la defensa del trabajador, de ejercer su derecho de defensa. Si yo, empleador, pretendo cambiar la causa y después en juicio decir, bueno, no es que solo le prestó el camión, es que les prestó el camión, se fueron al casino, tomaron cerveza, venían ebrio. No, pará, si eso no dijiste nada de eso. Vos dijiste que le prestó el camión. Entonces, la causa no puede ser modificada por ninguna de las partes, porque estamos hablando vinculado el 243 con el 242, con el concepto de injuria laboral grave que impide la prosecución de la relación. Entonces, si el trabajador es el que se coloca en situación de despido, eso que invoque como incumplimiento, eso es lo único que va a poder probar a los fines del eventual juicio. No puede modificar la causa. Fíjense cómo dice el artículo: el despido por justa causa dispuesto por el empleador, como la denuncia del contrato de trabajo fundada en justa causa que hiciera el trabajador, esto es la colocación en situación de despido indirecto que ya hemos mencionado, deberá comunicarse por escrito con expresión suficiente y clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato. Ante la demanda que promoviera la parte interesada, no se admitirá la modificación de la causal de despido consignada en las comunicaciones antes referidas. Por eso es que es tan importante el intercambio telegráfico, porque lo que ustedes digan allí le fijó ya la suerte del pleito. Si la causa está mal invocada, pues el pleito va a estar perdido. Ejemplos prácticos. Yo redacto una carta o documento de despido y ustedes díganme si tiene color o no este despido. Comunicamos a usted que ante sus reiterados incumplimientos consideramos los mismos injuria laboral grave en los términos del 242 y extinguimos
el contrato de trabajo con justa causa. Haber expediente de cobro, liquidación final a su disposición. ¿Cómo la vieron? Como Pero le ahí no falta le algo. dijo Indeterminada. exactamente por qué lo despide. Bueno, no se Perdió enojen porque conmigo, no estoy especificó. practicando, son mis primeros despidos, tampoco tengo que tener así tan claro la cosa. ¿Qué hay ahí? No tengo Falta justa de- causa. ¿Qué son No hay No precisión. especificó. No ¿Cuáles son especificó los- Falta la justo. justa causa. ¿Cuáles son los incumplimientos? Reiterados incumplimientos. ¿Cuáles? ¿Cuándo? ¿Por qué? Distinto es si yo digo, atento a su ausencia sin aviso los días 14, 15, 18 del mes de mayo, y siendo que en su legajo personal acumula 20 días de suspensiones, consideramos la situación como una injuria laboral grave que impide la prosecución del vínculo. Haber expediente de cobro, liquidación final. Después me podrán decir si es suficiente o no, pero yo precisé la causa. Te dije, ¿cuánto faltaste sin causa? Que ya tenés 20 días de suspensión y que eso en el combo, para mi empleador, es una injuria grave que impide la prosecución. Después discutiremos, pero al menos lo expresé como correspondía. Por eso tengan mucho cuidado en las extinciones. Voy a poner una al revés. Si el trabajador me manda un telegrama y dice, siendo que todos los meses me viene pagando tarde y que eso afecta a mi carácter alimentario del salario, considero su incumplimiento como una injuria laboral grave y me coloco en situación de despido indirecto. Intimo, paga indemnización 231, 232, 233, 245, ley contrato de trabajo. ¿Qué pasó ahí? Faltó el antecedente del trabajador, qué meses le pagó tarde, en qué términos, qué días precisamente. Eso por un lado. Perfecto, Pedro. ¿Y qué más? Y que la prosecución del trabajo no se vio afectada porque esta persona seguía trabajando. Y que nunca lo intimó bajo el percibimiento de considerar extinguido por colocarse en situación de despido indirecto. Porque ya, es más, el texto dice que le ha pagado tarde, con lo cual ya ha cobrado. No es que esté en mora. Entonces, si se diera esa situación, yo lo primero que tendría que hacer como trabajador es intimo plazo 2 días hábiles, regularice salario bajo apercibimiento de considerarme en situación de despido en caso de incumplimiento. El no cobrar el salario, por supuesto que es una injuria laboral grave que impide el vínculo. ¿Por qué? Por el carácter alimentario que tiene el salario. Yo no me puedo quedar 3 meses esperando que el empleador se le ocurra pagarme. Entonces, pero previamente, en función del principio de buena fe, tengo que intimar al cese de esa conducta, bajo apercibimiento de colocarme en situación de despido indirecto. No entro más en casuística, solo quería que vean la importancia que tiene la expresión de la causa y el principio de invariabilidad de la causa, porque lo que se olviden o lo que no digan, no lo van a poder probar después. Aún probándolo, el tribunal no debería ni considerarlo. El tribunal debe limitar la prueba a la causa invocada. Otro caso práctico, ese todavía no tiene sentencia. 2 trabajadores de un mismo galpón de empaque presentan certificado por licencia médica de 15 días. La empresa hace control médico en la vivienda, ambos son parejas, y determinan de que no se encuentran. Primer visita. Segunda visita, van, no se encuentra, y el hijo les dice, no, se fueron a Chile. Piden informe a migraciones, efectivamente salieron del país, se fueron a Chile, la empresa toma la decisión y lo despide con causa, invocando violación al principio de buena fe por haberse ausentado del país en el momento en que encontraban con licencia médica que ordenaba reposo laboral, porque uno tenía un problema de columna y otro no tenía un problema de qué. Se extingue el vínculo, fundado en esa causa. Viene la demanda después porque ellos dicen que no, rechazan la causal, primero niegan el hecho, dice que no es que viajaron, y después dice que es desproporcionada la sanción en función de la falta cometida. Estos 2 casos que les estoy dando no tienen sentencia todavía. Si sale la sentencia antes de que termine el cuatrimestre, les cuento el resultado. Porque hice la vista de causa ya como un mes. Cuando llegó el momento de los alegatos en el procedimiento laboral de Río Negro, es muy interesante, es muy dinámico porque es en tribunal colegiado, en instancia única, entonces todo se hace
in voce, cuando se termina la prueba, se alega, se hace el alegato de prueba, digamos. ¿Saben lo que es un alegato? El alegato se llama alegato de bien probado, es cómo probé lo que dije. Eso es una síntesis que uno tiene la posibilidad de hacer al momento del cierre del juicio antes de que pase a sentencia. No es lo que estamos acostumbrados a las películas estadounidenses donde los abogados se lucen, gritan, no es ese circo, pero es medianamente plantear su caso con la prueba que se ha producido, cuando ya el trámite está previo a dictar sentencia. En el alegato, el abogado de la parte actora dice que no ha existido abandono de trabajo, porque los trabajadores en realidad estaban con licencia médica y que la empresa viola la buena fe porque el hecho de que no estuvieran al momento que se hizo la inspección no configura el abandono, pinca. A mí cuando me tocó alegar, yo dije, esto es un intento de variar la causa, porque la causa la puse yo, y la causa que yo puse no fue abandono de trabajo, fue violación del principio de buena fe. Y yo dije que se fueron a Chile, y usted dijo que eso no era cierto, y yo probé que se fueron a Chile. Es un tema de juegos de abogado, pero para que lo entiendan. ¿Qué hay ahí? Que quien invoca la causa debe probarla. Yo invoqué que no estaban y que se fueron a Chile, que eso a mí me provocaba una violación del principio de buena fe porque estaban enfermos, y el otro invocó de que era mentira lo que yo dije. Yo tenía que probar lo mío y el otro tendría que haber probado la mentira. ¿Qué es la mentira? De que estaban en el país, de que no habían viajado. Vamos a ver cómo interpreta la Cámara eso, si es injuria suficiente y si estos hechos que yo digo que están probados permiten la extinción de la relación laboral con causa o no. Ahí tienen otro supuesto de discusión donde la injuria para uno puede parecer muy clara y para otro no. ¿Qué opinan? Profe, ¿Cómo me va a ir? Rocío, decime cómo me va a ir en ese juicio. A ver, cantame la justa. no, yo creo que usted tiene razón, profe. Gracias, sí. Vos porque querés aprobar el parcial y el final, si te entiendo. Tal cual. No, pero si usted invocó que ellos no estaban en el país y lo pudo probar por migraciones, que es lo que usted está alegando, el principio de buena fe, que ellos presentaron un certificado médico que estaban enfermos y resulta que estaban de viaje, que ese es el meollo de la cuestión, digamos. Para mí, Gracias, Pedro. lo ganás. Yo después le cuento cómo nos va, porque no. Mejor que se Pero, profe, dice que se fueron a hacer reposo que se fueron a hacer reposo a Chile. ¿Sabés qué? Como esa era una alternativa que no invocaron, yo lo que pude probar con el médico que fue a hacer el control y que fue el que analizó los certificados, es que por el tipo de patología agravaban el cuadro si se trasladaban y viajaban, con lo cual no podían hacer reposo a Chile porque ya el viaje iba a agravar la situación. Pero sí, entiendo por dónde va la línea, era una línea de defensa esa. Si hubiese sido... profe, pero ¿hubo intimación? ¿Cómo? ¿Hubo intimación para que se presenten a trabajar? Hubo las dos constataciones de que no estaban en el domicilio. La intimación hubiese sido absurda porque estaban con licencia y no estaban acá. La empresa directamente tomó por acreditado que se fueron del país y por eso lo despidió. Les cuento otro que fue más viejo, que es, la licencia era psicológica y también habían viajado a Chile. En ese caso, el argumento de, no sé, González León, ¿cómo se llama? No sé si se llama León, González o tiene un nombre, el argumento de le hizo bien viajar, prosperó. Porque el argumento fue, yo no tenía por qué quedarme acá en la casa, porque si veía a mi familia me iba a recuperar. Mi argumento era, pero yo no pude hacer control médico, porque si te fuiste del país, ¿cómo hago para hacerte el control médico? Yo me vi impedido de ejercer una de las potestades que tiene la ley. ¿Se acuerdan en el 210 que dice la posibilidad de hacer control? Bueno, muy casuístico, ya nos fuimos demasiado perdimos la línea. Los últimos certificados de licencia psicológica o psiquiátrica que he visto aclaran en un último párrafo que el reposo laboral prescripto no es domiciliario. incluye esparcimiento y Sí. eventuales viajes para mitigar la patología. Es todo un tema, las licencias psicológicas y psiquiátricas son todo un tema de los últimos años, que bueno, después si tenemos tiempito lo vemos. ¿Estamos con esto? ¿Dudas? Profe, yo tengo una duda. Sí, Rocío.
Usted dijo de que todo lo que haga a mi justa causa, yo lo tengo que, en mi caso empleador, tengo que ponerlo cuando lo despida la persona. Sí. Pero incluso no se pueden invocar hechos que hagan a lo que yo invoco. No te entendí. ¿Se entiende? No. ¿No? A ver. Yo sí o sí tengo que poner todo lo que haga a mis motivos por los cuales despido. Después no puedo invocar en todo caso algún hecho extra que haga a mi razón también por la cual lo despedí. A ver, si vos lo que decís es que lo vas a despedir por pérdida objetiva de confianza, que es una causal que se utiliza mucho porque era el encargado de recaudaciones y a vos no te cerraron las cajas de 2 días. Vos vas a precisar que hay una pérdida objetiva de confianza en esto. Si después vos seguís investigando y resulta que hay otros días, el problema es que vos estás ampliando la causa y no le diste posibilidad al derecho de defensa. Por eso es que tenés que ser concreta. Ahora, si vos podés, si sos ya un poquito más, con más cancha, podés decir de que los hechos que se han comprobado hasta la fecha son la diferencia de caja del día 15, del día 18, pero que hay otra diferencia de caja a determinar en el mes, y bueno, vos ya expresaste la causa, y después en el juicio vas a poder probar las otras. Pero tu causa era del 15 y el 18, que son los días que vos invocaste. Porque si no, pensá, Rocío, que si yo te digo, ante diferencias en el cierre de cajas del último año, considero su conducta como una pérdida objetiva de confianza y extingo la relación laboral. Vos decís, ¿cómo hago para probar que en el último año si existió diferencia o no en las cajas? Y me lo viene a decir ahora. Entonces, tiene que ser muy cuidadoso qué vas a incorporar con posterioridad al hecho. Complementarlo al hecho, sí, pero variarlo en otro hecho, no. Ok, gracias. Seguimos con abandono de trabajo ahora, que recién lo mencionamos, pero vamos a verlo específicamente el 244. Aquí estamos en el supuesto. Ojo con esto, porque se lo utiliza mal. Para que haya abandono, tiene que haber por parte del trabajador un desinterés en concurrir a trabajar, no un impedimento. Y ahora vamos a aclarar por qué. Tiene que haber un desinterés a ir, es intimado, no concurre y recién ahí se configura el abandono. Miren cómo dice la norma. El abandono de trabajo como acto de incumplimiento del trabajador solo se configurará previa constitución en mora, mediante intimación hecha en forma fehaciente a que se reintegre al trabajo, por el plazo que impongan las modalidades que resulten en cada caso. ¿Cómo es la dinámica del abandono? Lo habíamos explicado hace un tiempo, pero ahora lo vamos a precisar. Alguien no va a trabajar el día lunes, el día martes, no tenemos noticia, no llamó por teléfono, no mandó certificado, nadie sabe nada. El empleador, ¿qué puede hacer? Bueno, puede intimarlo a que se presente a trabajar bajo apercibimiento de considerarlo en curso de abandono de trabajo. Ahora bien, volvemos a lo ya aprendido. Si hoy 13 yo lo intimo, es decir, yo mando mi carta documento, el plazo va a comenzar a correr a partir del primer día siguiente a que sea notificado. Hoy es viernes, yo despacho la carta documento hoy viernes. En el mejor de los supuestos, recién el martes el trabajador va a ser intimado en su domicilio a que comparezca. Pero como la recibió el martes, los 2 días se cumplen ¿cuándo? Miércoles y jueves. Es decir, que hasta el jueves se puede presentar a trabajar normalmente. ¿Me están siguiendo con el ejemplo? ¿Todos? O sea, yo despaché la intimación, pero todavía no tiene efecto. ¿Cuándo tiene efecto? Cuando él la reciba. Si la recibió el martes, computo como primer día posterior, miércoles, segundo el jueves. Ahí se cumplieron los 2 días hábiles laborales. Si el trabajador aparece el miércoles o el jueves, pues no hay abandono de trabajo. Vino. Sigue trabajando. Ahora, ¿eso me impide a mí como empleador de sancionar por el incumplimiento de no? No me impide. Yo le puedo aplicar una sanción. Lo intimé bajo apercibimiento porque no sabía qué le pasaba. Vino, me dijo que había estado de fiesta, no sé, que se quedó dormido, cualquier cosa. Yo digo, bueno, mire, su inconducta es pasible de una sanción, un apercibimiento, una suspensión, lo que sea. Ahora bien, ¿qué pasa
si el día viernes, ya vencidos los 2 días hábiles, el trabajador no se presenta. ¿Se extinguió automáticamente por abandono el vínculo? No, porque para que el vínculo se extinga, yo tengo que hacer efectivo el apercibimiento, es decir, que yo, empleador, el día viernes voy a tener que mandar una segunda comunicación diciendo que, atento a haber vencido el plazo de 2 días hábiles de que fue intimado sin que se presente, hago efectivo el apercibimiento y extingo por abandono de trabajo. Recién cuando reciba esa comunicación el trabajador, ahí se perfecciona la extinción por abandono, no antes. ¿Por qué? ¿Qué puede ocurrir? Pasaron 2 días, no vino. 3, 4, 5, al sexto aparece. Bueno, ¿qué pasó? Aparece. Si yo lo dejo trabajar, se borró el efecto de la intimación bajo apercibimiento de abandono. Podré sancionarlo, no pagarle los días, por supuesto, porque no trabajó, y aplicarle una sanción. Pero no hay abandono. Vino y trabaja. Ahora, si el empleador, cuando viene, ya vencido el plazo, le dice, no, momentito, acá no entra porque yo ya le estoy comunicando la extinción por abandono, después será un tema de prueba, de si alcanzó a notificarlo, no alcanzó a notificarlo, pero lo que quiero que quede claro es que no se perfeccione el abandono con la intimación. La intimación se hace bajo apercibimiento de configurar el abandono, y el abandono se configura cuando se hace efectivo el apercibimiento, no antes. Entonces la extinción recién se da al final, cuando se hizo efectivo el apercibimiento. Dije, cuando comencé, que no cualquier hecho de no concurrir puede automáticamente ser un abandono. ¿Por qué? Porque el abandono es tomado como un incumplimiento, no como una imposibilidad de cumplir. A ver si me siguen. Caso jurisprudencial concreto. El trabajador es detenido por la policía ante un presunto delito infraganti y no concurre a trabajar lunes y martes. El miércoles la empresa lo intima a la casa, bajo apercibimiento de abandono, no contesta, le configura el abandono y extingue el vínculo por abandono de trabajo. Juicio viejo. Sandoval con Cocó se llamaba la carátula, tiene como 20 años o más. Viene ¿No después sería el abandono de trabajador. trabajo? ¿Cómo? ¿No es abandono? No sería abandono. Bueno, viene el trabajador después, inicia la demanda y dice, señor, yo no es que no quería ir a trabajar, estaba detenido. Ya las cartas documentos decían esto. La empresa dice, no, discúlpeme, yo no sabía, usted no vino, no avisó, no vino nadie a la empresa. En el juicio quedó probado de que no solo había avisado porque había la esposa, sino que el hecho se había difundido en un medio periodístico que decían que era un empleado de la empresa, o sea, que todo el mundo sabía de que Sandoval estaba, vamos a usar una jerga no muy técnica, en cana. Entonces, la intimación... ¿Un hecho de Allen? Pedro, no puedo dar más precisiones, porque capaz que era usted, no, es Eduardo Díaz. Pedro Sandoval no es. No me acuerdo. Sí, era de la empresa Cocó de Allen, pero no me acuerdo si el trabajador era de Allen o no. Pero bueno, ¿cuál es la conclusión del ejemplo que estoy poniendo, que es un caso concreto, es real, más allá de los detalles? Es que no había ahí un incumplimiento, sino que había una imposibilidad de cumplir. Lo mismo ocurre en la práctica, y esto es muy común, Nancy, que habló recién de las psicológicas y psiquiátricas, quizás lo ha visto, cuando se difiere de lo que dice el médico tratante del médico de la empresa. La empresa le manda un control médico y dice, no, está en condiciones de venir. Lo intimo a que se presente a trabajar bajo apercibimiento de abandono. El tipo dice, no, yo no me voy a presentar a trabajar si tengo un certificado médico. Le hago efectivo el apercibimiento, le extingo por abandono. No hay abandono. No voy a trabajar porque digo que tengo un certificado que avala que no concurra. Estamos discutiendo la validez de los certificados, no que yo no quiero ir a trabajar. Yo digo que estoy impedido de trabajar porque estoy enfermo. Entonces, en la jerga esto se usa mucho, de intimar bajo apercibimiento de abandono por cualquier cosa. Cuando el otro me está diciendo que no va a concurrir porque existe un motivo, no hay abandono. El abandono tiene que ser esa desidia de concurrir, no avisar y que no haya ningún impedimento. Porque si hay un impedimento, no hay abandono. ¿Se entiende?
se utiliza mucho la terminología, me hizo acordar, se me cruzó en la cabeza por la misma palabra detonadora, que es el abandono de persona. Ustedes habrán escuchado que alguien ante cualquier circunstancia dice, hay abandono de persona, y lo dejó en el hospital, por ejemplo. No hay abandono de persona, si lo está custodiando el médico. O sea, ¿cuál era? El abandono de persona tiene que ser que haga correr riesgo la vida de la persona en una circunstancia tal de que no pueda ser ayudada. Pero si yo tengo un accidente de tránsito, viene la ambulancia y lo carga arriba y se lo lleva al hospital, ¿qué abandono de persona hay? ¿Entienden eso? Son esos conceptos muy populares para los cuales ustedes tienen que huir porque ustedes van a ser abogados y tienen que apelar a los conceptos técnicos. Acá el concepto técnico es que para que exista abandono, el incumplimiento que requiere la ley debe ser una desidia a concurrir, pero no un impedimento, porque si hay un impedimento no hay abandono. Cualquiera sea, el que estuvo detenido, el que está enfermo, ahí no hay abandono. Bien, tenemos 20 minutos, más o menos de clase, y voy a hacer como hago habitualmente, voy a dar discúlpenme un segundo, vamos a dejar de compartir para no intoxicar la visión, voy a dar una primer aproximación al famoso artículo 245, porque no solo que es medular, sino que a veces cuesta entenderlo, cuesta ver qué son los topes, qué pauta se toma. Entonces, ahora relajamos, nos vamos a tomar 15, 20 minutos para explicarlo, con la consigna de que la próxima clase lo retomamos y lo profundizamos un poquito más porque van a quedar dudas. Yo lo que voy a hacer es, antes de la próxima clase, les voy a poner en Petco algunos ejercicios del 245 para que ustedes los traten de resolver y en la clase trabajamos sobre esos ejercicios a ver si se entendió o no se entendió. ¿De qué hablamos cuando hablamos del 245? Hablamos de la indemnización tarifada, porque tiene pautas determinadas, que debe pagar el empleador cuando el despido es sin causa. Va de vuelta. El 245 lo que indica es cómo debo calcular la indemnización para cuando el despido es sin causa. Ya vayan entendiendo que cuando yo hablo de despido sin causa, estoy viendo de cuando el empleador comunica el despido sin que existan motivos, o cuando el trabajador se coloca en situación de despido indirecto. ¿Por qué? Porque si el trabajador es el que extingue, invocando él que hay una injuria de su empleador, se hace también acreedor de la indemnización del 245. O sea, es la misma forma de cálculo que vamos a tener. ¿Y qué pautas da el 245 para hacer ese cálculo? Dice que por cada año trabajado o fracción mayor de 3 meses, entonces nos da una pauta temporal, vinculada con ¿qué? Con la antigüedad. Lo primero que tengo que saber para poder hacer el cálculo es cuál es la antigüedad del trabajador. ¿Por qué es importante? Y por qué, como dije hace un rato, no me basta decir más o menos un año. No, no, no. ¿Cuántos años? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos días? Porque eso va a tener incidencia, porque la ley comienza sosteniendo que la pauta que voy a tomar es por cada año trabajado o fracción mayor de 3 meses. Es decir, que si supero los 3 meses, ya estoy en lo que me correspondería por un año. ¿Y qué es lo que me corresponde por cada año trabajado o fracción mayor de 3 meses? Lo que me corresponde es un mes de sueldo de mi mejor remuneración mensual, normal y habitual, devengada en los últimos 12 meses. Va de vuelta ahora más en cámara lenta. La ley dice que me corresponde un mes de sueldo, pero no de cualquier sueldo. Dice, un mes de mi mejor, usa la palabra remuneración, usa el concepto remuneración, por eso es que cuando vimos remuneración dijimos que era trascendente para el 245, mensual, normal y habitual, mensual, normal y habitual, devengada, a diferencia de percibida, devengada en los últimos 12 meses o el periodo menor si tengo un periodo menor a computar. He usado la misma terminología que da la ley, es profeso, porque es importante cada uno de los conceptos. Pero como estamos haciendo una aproximación al artículo,
Yo lo que quiero es que tratemos de entender primero de qué va y después vamos a desmenuzar cada uno de estos conceptos. ¿De dónde va? Lo que la ley dice es que en función de la antigüedad yo voy a cobrar una indemnización. A mayor antigüedad, mayor indemnización. ¿Por qué a mayor antigüedad, mayor indemnización? Porque me pagan por cada año que trabajé o fracción de mayor de 3 meses, un mes de sueldo. Ese es el cálculo que hacen. Ahora, no es cualquier mes de sueldo. Luego vamos a especificar cómo hago para sacar cuál es el mejor, normal y habitual de los 12 meses anteriores. Déjenlo a un costadito por ahora. ¿Por qué? Porque la ley, a su vez, a esa base de cálculo, a esa mejor remuneración mensual normal y habitual del trabajador, le ha puesto un tope. Y dice que esa mejor remuneración mía no puede superar en 3 veces al promedio del convenio colectivo que se me aplica a mi trabajador. Va de vuelta. Esa remuneración mía, supongamos que yo cobro 500.000 pesos por mes. Esa es la mensual normal y habitual. Esa base de cálculo tiene un tope. No puede ser superior, no puede superar en 3 veces a la remuneración promedio del convenio colectivo en el cual yo estoy amparado. Todos los convenios colectivos, el Ministerio de Trabajo de la Nación tiene la obligación de que cuando aprueba las escalas salariales, publica cuál es el promedio mensual de ese convenio colectivo. Entonces yo, para saber el tope, tengo que ir a la publicación del Ministerio y decir, bueno, para los empleados de comercio, convenio 130.75, ¿cuál es el tope mensual promedio del convenio colectivo? Está publicado. Supongamos que el tope del promedio mensual de los empleados de comercio, estoy poniendo números que no son reales, es de 100.000 pesos por mes. Como la ley dice que mi mejor remuneración mensual normal y habitual no puede superar en 3 veces el tope mensual del convenio colectivo que se me aplica, mi tope es de 300.000 pesos, porque 100 por 3, o sea, 3 veces el valor mensual, ese sería el tope de la base de cálculo. ¿Va de vuelta? La ley dice que voy a tomar la mejor remuneración mensual normal y habitual. Eso está perfecto, ya la liquidamos, y en este caso dijimos que este trabajador, su mejor remuneración mensual normal y habitual del último año son 500.000 pesos. ¿Puedo aplicar lisa y llanamente 500.000 por los años de antigüedad que tenga? Suponemos que tiene 10 años de antigüedad. ¿Puedo decir 5 millones de indemnización? No, no puedo hacerlo así tan linealmente, porque la propia ley le ha puesto a esta base de cálculo un tope. Esto es lo que se denomina el tope del 245. Y es que esa remuneración no puede superar en 3 veces el promedio del convenio colectivo que se aplique para mí. Luego vamos a ver qué pasa si soy fuera de convenio, si hay más de un convenio. Todo eso, para los que están rindiendo, los que van a rendir, denme un segundo, no lo quiero mechar ahora porque quiero ir a lo más fácil. Entonces, si yo ya sé que el tope es 100 y que 3 veces el tope es 300, no puedo en principio tomar 500 porque 500 supera 300. Entonces la base de cálculo que voy a tomar en este caso concreto va a ser de 300.000 pesos. ¿Sí? Ya advierto, para aquellos que van a rendir y el resto también, que este tope ha sido declarado inconstitucional hace muchos años por la Corte en la causa Bisotti, con B corta y con Z. Bisotti. En esta causa, la Corte, echando mano al criterio de la confiscatoriedad, ha dicho que si el tope afecta en más de un 33% lo que hubiese sido lo que le correspondería al trabajador, es inconstitucional en todo aquello que lo afecte por sobre el 33%. O sea que el límite de afectación razonable que la Corte le ha dado al tope es hasta un 33%. Luego vamos a ver Bisotti, solo lo estoy mechando acá por si alguno ya lo sabe que diga, che, pero no existe el tope. Sí, sigue existiendo porque el 245 sigue diciendo las 3 veces promedio convenio colectivo. Ahora, en la jurisprudencia, si afecta más del 33, vamos a Bisotti y el límite es el 33%. Quiero terminar esta entrada al artículo con la parte final, que es lo que se denomina el piso indemnizatorio. ¿Cuál es el mínimo de la indemnización que un trabajador ley contrato tiene derecho a cobrar? El mínimo es un mes de sueldo. ¿De qué sueldo? De su mejor remuneración mensual normal y habitual. O sea que en este caso, este trabajador que tiene 500.000 pesos de sueldo,
el mínimo de su indemnización son 500. ¿Por qué? Porque la ley le garantiza que va a cobrar como mínimo un mes de sueldo. Sé que están con más dudas que con certezas, pero ahora vamos a hacer el ejercicio de lectura y ahora luego vamos a abrir todas las dudas que van a aparecer. Tenemos todavía 10 minutitos. En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo no mediado preaviso, es decir, el preaviso acá no incide, este deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio, fracción mayor de 3 meses, tomando como base la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación del servicio si este fuera menor. Dicha base, esa mejor remuneración mensual normal y habitual, no podrá exceder el equivalente de 3 veces el importe mensual de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador, al momento del despido, por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad. Al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social le corresponderá fijar y publicar el promedio resultante juntamente con las escalas salariales de cada convenio de trabajo. Algo que no expliqué, pero lo leemos y ahora lo ampliamos. Para aquellos trabajadores excluidos del convenio colectivo de trabajo, el tope establecido en el párrafo anterior será el del convenio aplicable al establecimiento donde preste servicio, o al convenio más favorable en caso que hubiera más de uno. Luego vuelvo para explicar eso, no se preocupen. Para aquellos trabajadores remunerados a comisión, los salteo para no complicarlos. Último párrafo. El importe de esta indemnización, o sea, de la indemnización del 245, en ningún caso podrá ser inferior a un mes de sueldo calculado sobre la base del sistema establecido en el primer párrafo, que es la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada en los últimos 12 meses. Bien. ¿Cómo prefieren? ¿Sacarse las dudas haciendo preguntas o que yo tire un ejemplo y empecemos a rompernos la cabeza a ver cuánto sería la cuenta? Profe, yo hay algo que no entendí. Dale. En el ejemplo que usted dio, ¿vio el último párrafo que acaba de leer, de que en ningún caso podría cobrar menos de la indemnización de un mes, algo así? Sí. En ese ejemplo que usted dio, no me queda claro porque si la persona en ese caso cobraría 500.000, que usted dijo, pero el tope máximo en 3 veces sería 300.000, ¿en ese caso no se estaría yendo en contra de ese párrafo? No entiendo. Es que vamos a poner el ejemplo de cuándo se aplicaría y cuándo no, Rocío. Vamos a tomar el mismo número para no complicarnos la vida. Supongamos que el trabajador tiene 3 años de antigüedad, que su remuneración mensual normal es 500 y que la promedio, como dijimos, es de 100, o sea, de 300 es el tope. ¿Cuánto te da la cuenta en 3 años de antigüedad? ¿Cuánto cobraría? ¿Todavía te perdiste? Son 3 veces, si son 3 años, son 3 meses de sueldo. A 300.000, 900.000. Eso es lo que 900.000. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué pasa si ese trabajador tiene 1 año de antigüedad? ¿No puede cobrar menos de 500? Entonces, por más que yo le aplique el tope y diga le correspondería 300, lo que hago es sustituyo eso por el piso, que es el mínimo que me da la ley, que son los 500. Entonces, si tiene 1 año de antigüedad, va a cobrar 500.000, y si tiene 2 años de antigüedad, va a cobrar 600.000, porque voy a aplicarle el tope, pero como los 600 son más que los 500, en 2 años cobró 100.000 pesos más, nada más. Vamos de vuelta, Rocío, juntos, porque como no te veo la cara, no sé si me estás escuchando, o si está por suicidar, o si dijiste, bueno, no lo escucho más a este hombre. Vamos de vuelta a ver si me seguís. El tope es a la base de cálculo. No puede superar 3 veces el promedio de convenio colectivo. Pero hay un piso que opera a la indemnización, no a la base de cálculo. Esto quiere decir que la indemnización nunca puede ser menor a 1 mes de sueldo. Por eso yo, en el ejemplo que recién hicimos y que Pedro sacó, si este trabajador que cobra 500.000 pesos tiene solo 1 año de antigüedad, si yo le aplico el tope daría 300,
pero eso violaría el mínimo. Entonces, si lo viola, ¿qué hago? Aplico el mínimo. La indemnización de ese trabajador va a ser de 500.000 pesos. Todavía no hemos... escucho, perdón. Sí, a mí no me queda claro, por ejemplo, en qué situación se podría dar el caso, porque si vamos por un convenio colectivo, más o menos todos ganarían igual, ¿no? No, porque ahí vamos a ir ajustando algunos temas. Cuando la ley dice promedio del convenio colectivo, y es el ministerio el que lo publica, ¿en qué consiste eso? El Ministerio de Trabajo toma todas las categorías del convenio colectivo, en este caso dijimos comercio, suma los valores que tiene cada categoría y lo divide por la cantidad de categorías. Entonces eso da un valor promedio. Que eso no quiere decir que sea lo que vos cobres, es el valor promedio del convenio colectivo y a su vez los multiplica por 3. ¿Cuándo es que se da lo del tope? Y se da cuando son categorías muy altas, porque las categorías muy baja y media nunca superan el tope. Entonces un trabajador, por ejemplo, si es un trabajador, un vendedor A o B o C de comercio que gana 90.000 pesos, nunca va a verse afectado por el tope, porque si dijimos que el tope es de 100.000, 3 veces 300, nunca va a superar los 300.000 pesos por mes. Nunca. Difícilmente, digamos, se dé. Ten en cuenta que cuando hablamos de mejor remuneración mensual, normal y habitual, no hablamos de básicos, hablamos de todo lo que es remuneración. Y si ese trabajador ese año estuvo haciendo horas extras, las horas extras se convierten en normales y habituales, y entonces ya no cobra 100, cobra 100 más las horas extras. Entonces a lo mejor está cobrando 150, 200, 250, habría que ver. ¿Cuándo se aplica el tope? En las escalas más altas. Los trabajadores fuera de convenio son los que normalmente se ven afectados por el tope, y ahí es donde se aplica Bisotti, que justamente era el caso de un gerente. Pero como estamos en I46 y el tema solo lo hemos disparado, yo me conformaría con tratar de hacer un ejercicio, 2 ejercicios. Porque algo que no hemos trabajado es cómo es esto de la antigüedad. Supongamos que alguien tiene 4 meses de antigüedad en la empresa y que cobra 500.000 pesos. Y el tope del convenio colectivo es 100.000 pesos por mes. ¿Cuánto cobra de indemnización? 300.000. 500.000 es menos de un año. Lucio dice 500, estaba ahí Lucio. Pedro dice 500, Anto dice 300. ¿Por qué 300, Anto? Porque no puede superar el tope. ¿Y cuál era el tope que usted había dicho? 300. Ay, me perdí. El tope es 300. Pero ¿y cuál es el mínimo de la indemnización? Un sueldo ¿Y cuánto era el sueldo? de 500. Entonces, ¿por qué va a cobrar menos que el mínimo de la indemnización? Igual yo soy otra Anto, ¿eh? Sí, la estoy mirando a la Anto de allá, vos estás escondida, Anto Ayelén Sosa, no te estoy viendo la cara. Anto Caucos. Porque está pasando el tope, salvo que se vaya por Bisotti. Pero No, Anto, porque una cosa es el tope a la base de cálculo y otra es el mínimo de la indemnización. El último párrafo dice que nunca podrás cobrar menos de un mes de sueldo. Si tu sueldo era 500, entonces el mínimo indemnizatorio es de 500. Por eso es que hay que entender que son cosas distintas. El tope solo juega a la base de cálculo, pero hay un piso, un mínimo indemnizatorio, que es un mes de sueldo, que no se ve afectado por el tope, es del sueldo que vos cobrabas. A ver ahora, este trabajador tiene 1 año, 2 meses y 25 días de antigüedad. Cobra 500.000 y el tope es de 100.000 por mes. ¿Cuánto cobra de indemnización? ¿Puede repetir los montos, profe? 1 año, 2 meses, 25 días, 500.000 el sueldo, 100.000 por mes el tope. Habrán visto que Lucio ya puso el número, sigue sin hablar, pero los números los pone rapidísimo. En el chat ya está. ¿En dónde quedaron patinando? Porque más de uno dice, ¿para dónde arranco la cuenta? Pasó el año, los días y el mes. Hay que calcular todo. No, pero ¿cómo dice la ecuación? Porque todavía no hemos llega a trabajado. 3 meses. O sea, sería un solo sueldo. No llega a 3 meses.
Sería un solo sueldo, dice Anto. ¿Y qué sueldo tomaríamos? Y el mejor. Sigue cobrando El 500.000. mejor se mueve el Estoy 500. cobrando 500.000. O sea que el que trabajó 3 meses y un día cobra lo mismo que el que trabajó 1 año, 2 meses y 29 días. ¿Por qué? Porque tienen el mismo mínimo, que es un mes de sueldo, y como la ley dice que yo salto al próximo módulo cuando haya superado la fracción mayor de 3 meses, dice, por cada año trabajado o fracción mayor de 3 meses, y este no superó, le queda un solo mes a cobrar de indemnización. Entonces, tengan en cuenta que alguien que trabajó 3 meses y un día cobra lo mismo de indemnización que alguien que trabajó 1 año, 2 meses, 29 días. Ahora, si hubiésemos cambiado, y ahí lo mantengo y es la última que hago, si este trabajador tiene 1 año, 3 meses y 15 días, su remuneración es 500.000 y el tope mensual es de 100.000, ¿cuánto cobra de indemnización? 600. Ya Ahí lo sí tengo. cobra 300.000, ¿o no? Claro, ahí se pasa, sí. 600.000. Cobra 300 por año. 300. Pero ya tiene 2 años, porque tiene 1 año, 3 meses y 15 días. Entonces cobra 2 veces 300, que son 600. Anto Caucón, O sea, 90. una vez que se superan los 3 meses, ¿ya se computa como un año? Exacto, por eso la ley dice, por cada año trabajado o fracción mayor de 3 meses. Entonces, si yo tengo 1 año, 3 meses y 5 días, ya pasó a tener 2 años de indemnización. Si tengo 2 años, 2 meses y 27 días, no superó los 3 meses, con lo cual se queda con 2 meses de indemnización. Para que te dé derecho a un módulo más, tiene que haber superado los 3 meses. Si no, se queda en el módulo anterior. Y esto es tan así que si no tuviera 3 meses trabajado, esto lo vimos cuando vimos periodo de prueba, no sé si se van a acordar, si no tiene 3 meses trabajado, no tiene derecho a indemnización por antigüedad. Porque la indemnización por antigüedad nace cuando se superan los 3 meses. A los 3 meses y un día, recién ahí tiene derecho a un mes de sueldo. Pero bueno, son y 51. Van a quedar sin duda dudas. Los chicos que rinden final, si quedan dudas, mail o clase consulta, como quieran, porque rinden el lunes. Cuando quieran, yo el fin de semana estoy por casa. Me avisan y evacuamos cualquier duda. El resto, la próxima clase, el lunes vamos a colgar una clase en PEDCO de Sergio, y la próxima seguramente va a ser el miércoles, que la daré yo. Y ahí vamos a continuar con esto. Buen fin de semana y estudien mucho los que van a rendir final. Chao, profe, gracias. Muy amable. Profe. Profe, pero el Chao. miércoles no habría clase. El miércoles porque es no el hay Ah, 18. no, profe. tenemos el censo, el viernes entonces. Bueno, El viernes. perdón, el viernes. Me había olvidado del censo. Hasta el viernes.